Bien, del módulo de inventario hay una cosa muy importante. Si el módulo de inventario lo tenemos mal configurado desde el principio o tocamos donde no se debe, tener en cuenta que el almacén es el centro de prácticamente todo el RP. Entonces, si algo lo hacemos mal, compras no va a funcionar, ventas no va a funcionar, producción no va a funcionar. O sea, no va a funcionar nada que tire de stock. Entonces, es muy importante que este tutorial lo sigáis entero, aunque os canse, aunque os aburra, aunque haya cosas que no entendáis, para que lo hagáis bien. Y si tenéis dudas, conviene invertir de verdad dinero en que una persona de Binovo os lo configure perfectamente. Porque como esté mal, como alguien enrede donde no tiene que tocar, eh, puede hacer que el RP deje de funcionar. ¿Se puede arreglar? Sí, en la mayoría de ocasiones sí, pero cuesta mucho buscar el error de por qué de repente compras ha dejado de funcionar, por qué ya no entran los productos, por qué Odoo da errores, por qué Odoo da mensajes. Eso es porque alguien en inventario se ha cargado la ubicación de entrada. ¿Por qué? Porque no sé, entró y la borró. Alguien que no tenía que tener permisos para hacerlo o alguien que teniendo permisos debería tener el conocimiento de no hacerlo, pues lo hizo. O creó un almacén, o borró un almacén, o cambió una ubicación de stock predeterminada, o... Entonces, de verdad, el módulo de inventario hay que hacerlo bien, bien desde el principio, antes de empezar con compras, con ventas, con producción, con cualquier otro módulo que tengáis en el RP. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer en el módulo inventario, pues sería crear un almacén. Por defecto, cuando desde Vinovos instalamos un Odoo, generalmente la parte principal del almacén, esto que voy a explicar ahora, os preguntamos cómo lo queréis hacer y os lo configuramos nosotros. Y os creamos un almacén, os creamos dos almacenes o tres o los que necesitéis. De hecho, es la parte más importante de la consultoría. No lo que para vosotros es un almacén, tiene que ser un almacén para Odoo. Y esto es mucho del consultor de Binovo que, conociendo cómo funciona Odoo, os puede decir, mira, realmente tú no es que tengas 36 almacenes, tienes un almacén con 36 ubicaciones. O tú no es cierto que tengas un almacén, tienes dos almacenes, porque uno lo tienes aquí y el otro lo tienes a 40 kilómetros de tu empresa. O realmente tú no tienes dos almacenes, por mucho que tú los tengas separados, uno en este pabellón y otro en el de al lado. Para ti realmente eso es un almacén. O sea, lo mejor es que eso sea un almacén, ¿no? Entonces depende mucho aquí del conocimiento del consultor de Odoo que os asesore correctamente desde el principio, porque lo dicho, el almacén en muchos aspectos no tiene vuelta atrás. Entonces, hay que hacerlo perfecto. Bien, entonces voy a entrar aquí en configuración almacenes y yo aquí tengo dos almacenes creados y ahora voy a crear un tercero para que veáis cómo se crea. Voy a entrar en el primer almacén. El primer almacén yo le he llamado almacén uno, dos pasos. Ahora os explicaré qué es esto. Y luego al almacén 2 le he llamado directo. Y ahora os explicaré qué es esto. Y os lo voy a explicar creando un nuevo almacén. ¿Ok? Quiero que os fijéis aquí que aquí en información general aparecen un montón de cuadraditos, de cosas que igual los mosquean y no sabéis lo que es. No os preocupéis, luego lo explicaremos. Solamente, perdón, voy a hacerlo así y así lo vais a ver. Solamente quiero que veáis que todas estas cosillas que veis aquí pertenecen al almacén uno y todas estas cosillas que veis aquí pertenecen al almacén 2, ¿vale? Y ahora cuando yo cree otro almacén, vais a ver que se van a crear esas cosillas automáticamente. Entonces vamos a entrar aquí a almacenes, vamos a crear uno nuevo. Voy a llamarle almacén 3, pero podría ponerle el nombre que yo quiera. No, no tiene por qué se llama almacén 3. Y puedo ponerle un nombre corto. Si tenéis dudas, aquí siempre tenéis una duda, ¿no? Entonces yo le voy a llamar, por ejemplo, ALM3. Es un nombre corto, ¿no? Si tenéis mucha multicompañía, no es mi caso, pues tenéis que asociar a qué compañía es. Y luego, si queréis, esto es voluntario,
podéis asignar una dirección física de donde se encuentra ese almacén. No tiene más. Esto vas a direcciones, aquí tienes direcciones, todas las direcciones, y si hace falta crear una dirección nueva, se crea. A mí no me aporta nada en lo que es la operativa de almacén, así que lo dejo. Bien. Entonces, almacén 3, no me corto almacén 3. Aquí viene una de las partes más importantes, una de las decisiones más importantes que tenéis que tomar. Y es cómo se va a comportar este almacén. Y tenemos tres opciones que veis aquí. Lo primero es, cuando la mercancía entra, ¿cómo queréis que entre? ¿Directamente en un paso? ¿Qué significaría esto? Significa que esta opción se suele usar para en los siguientes casos, ¿no? Yo la recomiendo en los siguientes casos. Cuando no queréis llevar ubicaciones, cuando directamente no estáis todavía preparados para llevar ubicaciones, con lo cual, pues directamente es todo entra en el almacén, punto, entra en el almacén y yo ya lo tengo por ahí ubicado, ya sé dónde está. Entonces, optaría por recibir bienes directamente. La segunda opción, teniendo en cuenta un tema de rutas, perdón, de estrategias de ubicación que veréis a lo largo de este curso, también lo usaría cuando un producto, cuando entra en el muelle de entrada, realmente lo que queréis es que entre en la ubicación que tiene asignada. Aunque físicamente llega el camión y entra en el muelle de entrada, y luego hay otra persona que coge, descarga el camión y mueve cada producto que trae el camión a su ubicación, si no queréis registrar ese movimiento del carretillero yendo al muelle de entrada y ubicando cada cosa en su ubicación, y queréis dar por hecho que cuando una cosa entra a la empresa, aunque físicamente esté en el muelle, informáticamente ya está en su sitio porque dentro de 5 minutos o dentro de una hora lo va a ubicar el carretillero, pues también usaría recibir bienes directamente en un paso. Simplemente en esos casos. Es la manera más sencilla de llevar un almacén, pero no es la más, digamos, técnica, ¿no? Esto es un poco como puede pasar en cualquier otro módulo de Odoo, en compras, ventas, producción, proyectos. Tú puedes llevarlo muy sencillo o puedes llevarlo muy complejo en función de tu negocio. Generalmente al 90% de vosotros, de los clientes, esto les vale, pero hay un porcentaje de clientes que el almacén es bastante crítico y entonces prefieren usar la opción 2 o la opción 3. Si marcamos la opción 2, fijaros lo que dice es recibir bienes en la ubicación de entrada y luego llevar existencias. Dos pasos. ¿Ok? ¿Qué hace esta opción? Bien, esta opción lo que hace es lo que generalmente es la realidad en una empresa. Cuando llega un camión al muelle de entradas con la mercancía que tenéis que ubicar, entra en el muelle de entradas. Eso sería la ubicación de entrada. Eso va a generar un documento, un albarán de entrada, que va a ubicar toda la mercancía, toda, en la ubicación de entrada. Y después, automáticamente, cuando esa ubicación esté en entrada y hayamos dado del OK, revisado que esa ubicación está en la entrada, Odoo automáticamente va a generar otro tipo de movimiento, es decir, va a generar un trabajo al carretillero para que coja esa mercancía de la ubicación de entrada y la lleve a cada una de sus ubicaciones. De tal manera que, de esta manera, sabemos que la mercancía está en entrada, pero no está todavía en la ubicación hasta que el carretillero la identifique. ¿Cuándo usaría yo esto? Pues en empresas en las que realmente queréis llevar el control del almacén. Es que es así, es que es la manera de llevarlo en dos pasos. ¿Tiene más trabajo? Sí, pero es la realidad. Que tengo una empresa en la que en el muelle de entrada se me acumula mucho la mercancía hasta que la ubico en sus ubicaciones. Esta opción es obligatoria, porque alguien, imaginaros que alguien tiene que hacer una salida de material y, y hemos usado la opción 1, ¿no? Y le decimos, vete a buscarlo a la ubicación A0101. Va allí y dice, pero eso está vacío, aquí no hay nada. Ah, no, 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 es que todavía el carretillero no la ha preparado. Y eso que entró hace 5 horas, ¿no?
Entonces, en ese caso, si hubiéramos usado la segunda opción, a esa persona le diría, vete a buscarlo al muelle de entrada, que es que todavía el carretillero no lo ha ubicado en su ubicación, ¿no? Entonces, esta sería la opción ideal, la que se deberían usar en todos los almacenes, pero muchas veces por simplicidad, pues se usa esta y porque, lo dicho, a veces no es tan crítico la gestión del almacén. Y la última de todas sería recibir bienes en la ubicación de entrada, transferir a una ubicación de control de calidad y luego llegar a existencias. Estos son tres pasos. ¿Ok? Esto te va a generar tres trabajos. Primero, el producto llega a la ubicación de entrada. Después, una vez que ha entrado y se ha dado el OK y se han contado las cantidades que viene, hay un carretillero que lo lleva al control de calidad. Sí, no una ubicación, no unos productos sí y otros no. Todos los llevan a calidad, ¿vale? Y allí hay alguien que hace un control de calidad de esos productos y no están disponibles hasta que ese control de calidad se ha realizado. O sea, no me vale, no, no, me los llevo y luego ya si están mal me lo dices porque parece que están bien, ¿no? No. Si hacemos tres pasos bien. Entonces, control de calidad es control de calidad. Y por último, cuando control de calidad ha dado el OK a esa mercancía, se lleva a la ubicación definitiva. Em, Dependiendo de la empresa, esto puede ser necesario. Pero generalmente yo suelo recomendar esta, nunca pasar a esta, pero este almacén lo voy a configurar con la 3, ¿vale? Porque como tengo uno con una, otro con otra y otra con otra, pues así ya tengo el tercero con las tres y así vemos cómo funciona en los tres casos. ¿Por qué yo esta no la suelo recomendar nunca? Pues porque generalmente las empresas andéis a 100 y el control de calidad se hace en la ubicación de entrada. Es decir, cuando entra en entrada, va el de calidad, coge una o dos piezas, las hace el control de calidad y rápido y venga, para adelante, ¿no? Entonces, bueno, si tuvieseis una ISO que tuvieseis que mantener y unos procedimientos, pues obviamente tendríais que coger esta, pero da mucho trabajo. Pero y luego en los envíos salientes, es decir, cuando yo tengo que sacar la mercancía, ¿cómo queremos que sea? Es decir, que cuando yo tengo un albarán, lo preparo y digo OK, en ese momento la mercancía físicamente puede que esté en el, en el muelle de salidas, físicamente, pero informáticamente yo le he dado al OK al albarán, lo he impreso y la mercancía está allí con con el albarán, ¿no? Entonces, esa es el 90% vais a hacer esto. Sencillo. Cuando yo doy el OK e imprimo en Albarán, la mercancía ya para mí como que no está en la empresa, aunque físicamente está ahí todavía, pero físicamente no está, porque va a ir al camión y se va a ir, ¿no? Luego tendríamos la segunda opción, que sería, eh, no, me va a generar dos trabajos. Lo primero, llevar a un muelle de salidas, donde se va ubicando allí la mercancía, y por último, lo que hacemos es entregarla. Es decir, va a generar dos trabajos. Lleva de las ubicaciones donde está la mercancía al muelle de salidas y luego en el muelle de salidas me confirmas que esa mercancía la sacas. Y la última sería, más complicada todavía, primero empaquetar, digamos que hacer un picking, transferir bienes a una ubicación de salida y después enviar. Y aquí no vale, yo hay veces que con mercancías lo hago de una manera y con otras mercancías lo hago de otra. No, o sea, esto es un almacén. Entonces, o lo hacemos igual en todos los almacenes, en todos los productos de este almacén o no. Entonces, de aquí viene que igual, en algunos casos, en vez de tener un almacén, tienes que tener dos, porque depende cómo se comporte la mercancía que está en ese sitio, requiera que a veces se haga en un paso o en dos o en tres. Entonces, esto es el análisis, la parte de análisis que es donde aporta el valor binomo, porque al final cualquiera podría descargarse Odoo de almacén, empezar a ponerlo y decir, vale, ¿y ahora esto cómo funciona? Si nadie me lo explica, pues no lo sé, ¿no? Aquí en algunos sitios tenéis una interrogación que a veces pues os dice muchas cosillas y a veces pues no dice nada, como en este caso no os dice nada, no os explica nada. Para eso se hace manual para explicaros. Entonces, este almacén, almacén 3, voy a ponerle tres pasos y ya está. Y luego, por otra parte, tenemos esta parte de aquí que solo os va a aparecer, bueno, esta parte de aquí sí, pero esta parte de aquí solo os va a aparecer
si tenéis el módulo de fabricación. Y como podéis ver aquí, tampoco me voy a meter mucho porque es un caso muy particular. Si alguno tenéis fabricación, pues os configuraría esto de manera personal, porque la mayoría generalmente no soléis tener fabricación, entonces pues para no aburriros. Pero bueno, veis que es muy sencillo, ¿no? Directamente cuando hay una fabricación se cogen los componentes y luego se llevan a la ubicación de fabricación o directamente los componentes se dan por consumidos desde la ubicación de donde estén en el momento en que se fabrican, ¿no? Y por último, luego tendríamos elegir los componentes, fabricar y luego almacenar los productos terminados. Yo en este caso, en este almacén, elegiría esto. Lo tengo más claro que el agua. Cuando hay fabricación, yo elegiría siempre esto, aunque lo dicho, tiene mucho más trabajo y esto es más sencillo. Vale. Y por último, tenemos aquí tres opciones que sí que son interesantes y es si permitimos que se puedan hacer compras contra este almacén, o no. Aquí, por ejemplo, imaginaros que tenéis dos almacenes, pero realmente uno no se compra contra ese almacén, sino que se compra contra el almacén uno y luego del almacén uno se lleva la mercancía al almacén 2. Digamos que es un almacén auxiliar, ¿no? En ese caso, marcando esto, nos evitamos que la gente cometa errores y pida mercancía para un almacén que está a 50 kilómetros de nosotros, cuando realmente lo que tenemos hecho es una optimización de compras que es no. Tú manda todo al almacén central, al que está aquí en las oficinas, y después ya alguien, si no hay espacio, se encargará de enviar un transporte al otro almacén, ¿no? Pero que nadie pueda comprar para aquel almacén que tenemos a 50 kilómetros. Con este check se haría eso. Y por último, si este almacén pues se reabastece desde estos dos almacenes o no, ¿no? Em, Esto es que permitimos que haya intercambio entre almacenes, ¿no? Que permitamos que se generen unas tareas, unas rutas para poder reabastecer este almacén de los otros dos. Entonces, yo en este caso voy a decir que sí. Este almacén tanto se puede comprar como puede reabastecerse de los dos. Y ahora en el momento en el que yo guarde esto, va a suceder un milagro de un montón de cosas que se van a generar automáticamente por Odoo. Y que como digo, las genera Odoo automáticamente. Y una vez que Odoo las genera automáticamente, que yo lo doy aquí a guardar, esto volverlo para atrás es de complicado a muy difícil, por no decir imposible. Entonces, por eso, la parte de análisis de consultoría de almacén es fundamental. Y no hablo ya que lo haga una empresa experta en almacenes, sino que lo tiene que hacer por lo menos una empresa que controle de Odoo y que sepa de almacenes. Que luego tenéis un experto en almacenes, una consultora experta de almacenes, muy bien. Nos pondremos de acuerdo para que ambos nos entendamos y buscamos la mejor solución. Ahora, cuando lo voy a guardar, va a tardar porque él empieza a generar aquí un montón de rutas, un montón de cosas, etcétera. De hecho, cuando vamos a la información general, fijaros qué montón de cosas se nos han aparecido ahora. De hecho, lo que podríais hacer es rebobinar el vídeo y fijaros cómo ahora se han creado un montón de cosas. Ahora tenemos el almacén 1, el 2 que teníamos antes y ahora teníamos el almacén 3, que es este que hemos hecho en 3 pasos, que, como veis, genera un montón de cosas. ¿Ok? Genera un montón de cosas que los otros no tienen, pues porque están configurados de manera diferente. ¿Ok? Vale, entonces esto es muy importante a la hora de generar los almacenes y en los siguientes vídeos vamos a ir profundizando en qué es esto y para qué sirve.